Imaginen despertar en medio del desierto más misterioso de México, con la ropa desgarrada, los labios agrietados por la sed y una pregunta aterradora martillando en su mente. ¿Dónde están los otros 11? Miguel Hernández abrió los ojos el 15 de marzo de 2019, solo, perdido en la zona del silencio de Chihuahua. Había entrado con 12 personas más, pero su memoria se había borrado como arena llevada por el viento. Cuando los rescatistas lo encontraron 3 días después, balbuceaba números. Éramos 12. Pero cuando le preguntaban por nombres, por rostros, por cualquier detalle de sus compañeros, Miguel los miraba con ojos vacíos. Su mente había construido un muro impenetrable alrededor de esos recuerdos. Los otros 11 habían desaparecido no solo del desierto, sino también de su memoria. La zona del silencio no es un lugar cualquiera. Este triángulo maldito de tierra árida, donde las brújulas enloquecen y las ondas de radio se desvanecen, había reclamado a 11 personas más, y el único testigo de lo que ocurrió esa noche no puede o no quiere recordar. En los hospitales de Chihuahua, los médicos intentaron explicar la amnesia de Miguel con términos clínicos: trauma psicológico, shock postraumático, mecanismo de defensa mental. Pero los lugareños de Ceballos y Escalón, los pueblos más cercanos a la zona, tenían otra explicación. Susurraban que la tierra maldita se había llevado las almas de los 11, dejando solo el cuerpo de uno como advertencia. Miguel Hernández había sido un guía experimentado. Conocía cada duna, cada formación rocosa, cada planta espinosa de esa región que los científicos llaman eufemísticamente Reserva de la Biosfera de Mapimí. Para él, como para los habitantes locales, siempre fue simplemente la zona del silencio. El lugar donde los meteoritos caen con demasiada frecuencia, donde las plantas mutadas crecen sin explicación, donde los animales desarrollan características imposibles. La expedición había comenzado como tantas otras. Un grupo de investigadores paranormales de Ciudad de México había contratado a Miguel para un recorrido de 3 días por los puntos más activos de la zona. Llevaban equipos sofisticados, detectores electromagnéticos, cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio digital. Querían documentar los fenómenos que habían hecho famosa a esta región: las luces misteriosas, los sonidos sin fuente, las perturbaciones magnéticas que hacían que los relojes se detuvieran. El grupo estaba compuesto por profesionales: 2 físicos de la UNAM, una geóloga especializada en meteoritos, un documentalista con años de experiencia, 3 técnicos en equipos científicos, 2 guardaespaldas contratados para la seguridad, una médica que había estudiado los efectos de la radiación y 2 investigadores de fenómenos paranormales. 12 personas además de Miguel, 13 en total. Pero cuando Miguel despertó en esa madrugada fría del 15 de marzo, estaba completamente solo. Los lugareños cuentan que Miguel llegó a Ceballos caminando como un espectro. Su ropa estaba destrozada, como si hubiera luchado contra algo o alguien. Tenía rasguños en los brazos que no parecían provocados por espinas de nopal, sino por algo más extraño: líneas paralelas, demasiado precisas para ser accidentales. Sus botas estaban llenas de una arena que no correspondía a la composición mineral de la zona donde fue encontrado. Cuando la familia Morales, dueños del único hotel de Ceballos, lo vieron aparecer al amanecer, no lo reconocieron inmediatamente. Miguel había perdido más de 10 kilos en 3 días. Su cabello, antes negro como la obsidiana, tenía mechones blancos que no estaban ahí una semana antes. Pero lo más perturbador eran sus ojos. La mirada intensa y determinada del guía más respetado de la región había sido reemplazada por la expresión perdida de alguien que había visto algo que su mente se negaba
a procesar. ¿Dónde están los otros?, le preguntó doña Carmen Morales, la matriarca del hotel. Miguel la miró sin comprender. ¿Qué otros?, respondió con voz ronca. Los 12 que llegaron contigo el martes, insistió la mujer. Miguel negó lentamente con la cabeza. Yo siempre trabajo solo, murmuró. Siempre he trabajado solo. Pero los registros del hotel estaban ahí. 13 habitaciones reservadas bajo el nombre de Expedición Mapimí 2019. 13 desayunos servidos el día de la partida. 13 mochilas cargadas en las camionetas que los llevaron al punto de entrada de la zona del silencio. Y ahora, solo Miguel había regresado con la mente limpia de cualquier recuerdo de sus compañeros. La policía estatal llegó esa misma mañana. Los reportes de personas desaparecidas ya habían comenzado a llegar desde Ciudad de México. Familias desesperadas, universidades preguntando por sus investigadores, una productora cinematográfica buscando a su documentalista. 12 personas que habían entrado a la zona del silencio y que, según el único testigo, nunca habían existido. Los interrogatorios duraron días. Miguel respondía a cada pregunta con honestidad desconcertante, pero su honestidad estaba construida sobre un vacío. Recordaba haber empacado provisiones para una persona, recordaba haber cargado una sola mochila, recordaba haberse adentrado en la zona completamente solo, como siempre hacía. Su memoria había reescrito la historia, borrando meticulosamente cualquier rastro de los otros 11. Los investigadores forenses peinaron la zona del silencio durante semanas. Encontraron rastros dispersos. Un pedazo de tela aquí, una hebilla de mochila allá, marcas de neumáticos que se desvanecían abruptamente en puntos donde la arena parecía haber sido removida por algo más poderoso que el viento. Pero nunca encontraron cuerpos, nunca encontraron campamentos, nunca encontraron evidencia concreta de que 12 personas hubieran estado ahí. La única prueba tangible de la expedición eran los registros del hotel, las reservas de vuelo y una fotografía grupal tomada en el lobby antes de partir. En esa imagen, Miguel aparece en el centro, rodeado por 12 rostros sonrientes. Cuando los investigadores le mostraron la foto, Miguel la estudió durante largos minutos. «Debe ser un montaje», dijo finalmente. «Yo nunca he posado para fotos grupales». Ahora, 5 años después, Miguel Hernández sigue viviendo en Ceballos. Trabaja ocasionalmente como guía para turistas que visitan las partes menos peligrosas de la zona, pero nunca se adentra más allá de los primeros kilómetros. Cuando le preguntan por qué, simplemente dice que hay lugares donde es mejor no ir solo. La ironía de sus palabras parece escapársele completamente. Pero algo cambió el mes pasado. Una tormenta de arena inusual azotó la zona del silencio, y cuando las nubes se despejaron, los vientos habían destapado algo que había estado enterrado durante años. Algo que podría finalmente explicar qué pasó con los 11 desaparecidos. ¿Y por qué Miguel no puede recordarlos? Si quieren conocer la verdad detrás de uno de los misterios más perturbadores de la zona del silencio, acompáñennos en este viaje. Suscríbanse al canal, porque si logramos descifrar lo que realmente ocurrió esa noche, compartiremos cada detalle aquí en Ecos del Silencio. La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginan, pero quizás Miguel Hernández tiene razones muy poderosas para no querer recordar. La zona del silencio se extiende como una herida abierta en el corazón del desierto de Chihuahua, oficialmente conocida como la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Esta región triangular de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados ha sido testigo de fenómenos que desafían toda explicación científica. Aquí, donde los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango convergen, la naturaleza parece seguir reglas diferentes. El aire mismo se siente diferente en esta zona.
Los lugareños lo describen como pesado, cargado de una electricidad que hace que la piel se erice sin razón aparente. Las plantas crecen de formas imposibles. Nopales con espinas de colores metálicos, arbustos que florecen fuera de temporada, hierbas que parecen brillar con luz propia durante las noches sin luna. Los animales también muestran características extrañas. Lagartos con escamas que reflejan la luz como espejos, serpientes que se mueven en patrones geométricos perfectos, aves que vuelan en formaciones que desafían las leyes de la aerodinámica. Miguel Hernández había crecido en esta tierra. Su abuelo, Evaristo Hernández, había sido uno de los primeros en documentar las anomalías de la zona en los años 50, mucho antes de que los científicos llegaran con sus instrumentos y teorías. Evaristo contaba historias de meteoritos que caían como lluvia, de luces que danzaban entre las dunas sin fuente aparente, de sonidos que parecían venir del mismo centro de la Tierra. La zona no perdona a quien no la respeta, solía decir el viejo Evaristo. Pero si sabes cómo hablarle, te muestra sus secretos. Miguel había aprendido esos secretos desde niño. ¿Qué senderos evitar durante las tormentas magnéticas? ¿En qué horarios las brújulas funcionaban con mayor precisión? ¿Cómo interpretar los patrones de vuelo de los murciélagos para predecir las perturbaciones electromagnéticas? Durante más de 20 años, Miguel había guiado expediciones científicas, grupos de turistas aventureros, documentalistas y investigadores paranormales por la zona del silencio. Su reputación era impecable. Conocía cada formación rocosa, cada oasis oculto, cada punto donde las anomalías se manifestaban con mayor intensidad. Los científicos respetaban su conocimiento empírico y los turistas confiaban en su experiencia para mantenerse seguros. La casa de Miguel en Ceballos era un museo informal de los misterios de la zona. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, luces inexplicables capturadas al amanecer, formaciones de nubes que parecían seguir patrones geométricos, plantas mutadas que había encontrado en sus expediciones. Tenía una colección de meteoritos pequeños, todos encontrados en un radio de 10 kilómetros, con una composición mineral que intrigaba a los geólogos. En su escritorio guardaba un diario de campo que había mantenido durante décadas. Cada expedición estaba meticulosamente documentada. Fechas, coordenadas, fenómenos observados, comportamiento de los equipos electrónicos, reacciones de los visitantes. Era un hombre metódico, obsesivo con los detalles. Jamás había perdido a un cliente, jamás había sufrido un accidente grave, jamás había regresado de una expedición sin poder explicar exactamente qué había ocurrido. Por eso la amnesia de Miguel resultaba tan desconcertante para quienes lo conocían. Este hombre que recordaba la ubicación exacta de cada piedra notable en 50 kilómetros cuadrados, que podía recitar de memoria las coordenadas de docenas de puntos de interés, simplemente no podía recordar a 12 personas que habían estado con él durante 3 días. El grupo que contrató a Miguel en marzo de 2019 no era el típico. La expedición había sido organizada por la doctora Elena Vázquez, una física de partículas de la UNAM, que había desarrollado una teoría controvertida sobre las anomalías magnéticas de la zona. Según sus cálculos, la zona del silencio se encontraba sobre una formación geológica única que creaba un túnel cuántico natural, un punto donde las leyes físicas normales se distorsionaban. Elena había reunido un equipo multidisciplinario para probar su teoría. Cada miembro había sido seleccionado por sus conocimientos específicos y su experiencia en condiciones extremas. El doctor Roberto Salinas, geólogo especializado en meteoritos, había pasado años estudiando las muestras de la zona. Patricia Montes, la documentalista, había filmado expediciones en los lugares más remotos del planeta.
los técnicos en equipos, los hermanos Castillo, habían desarrollado instrumentos especializados resistentes a las interferencias electromagnéticas. Los guardaespaldas, Marco y Daniel, eran veteranos de expediciones en zonas de conflicto. Habían trabajado protegiendo investigadores en Afganistán, Somalia y el Ártico. Para ellos, el desierto de Chihuahua representaba un desafío menor. La doctora Irene Solís, médica especializada en medicina de emergencia y efectos de la radiación, había aceptado el trabajo porque quería estudiar los reportes de sanaciones milagrosas que algunos visitantes afirmaban haber experimentado en la zona. Los investigadores paranormales, Carlos Mendoza y Ana Ruiz, llegaron con escepticismo científico, pero mentes abiertas. Habían documentado fenómenos inexplicables en docenas de países, siempre buscando explicaciones racionales antes de considerar posibilidades sobrenaturales. Su reputación se basaba en desmentir fraudes, no en perpetuarlos. 12 profesionales experimentados, cada uno especializado en su campo, cada uno preparado para los desafíos únicos de la zona del silencio. Miguel había revisado sus credenciales personalmente. Había hablado con cada uno para evaluar su preparación física y mental. Era un grupo sólido, bien equipado, con objetivos claros y expectativas realistas. La víspera de la expedición, el grupo se había reunido en el lobby del Hotel Morales para una sesión informativa final. Miguel había repasado las reglas de seguridad, las señales de emergencia, los protocolos para situaciones de crisis. Había mostrado mapas detallados de la ruta, explicado los puntos de mayor interés científico, advertido sobre las zonas donde los fenómenos electromagnéticos eran más intensos. Los miembros del grupo habían hecho preguntas inteligentes, habían tomado notas, habían verificado sus equipos una última vez. Patricia había grabado la sesión completa, incluida una entrevista individual con Miguel, donde él explicaba su filosofía como guía. La zona no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestro amigo. Es un lugar que requiere respeto absoluto. Si seguimos las reglas, nos mostrará maravillas. Si las rompemos... Bueno, ustedes han escuchado las historias. Esa noche, cada miembro del grupo había cenado en el restaurante del hotel. Doña Carmen recordaba haberles servido especialidades locales: cabrito en salsa verde, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Miguel había comido con ellos, había bromeado sobre las teorías de Elena, había compartido anécdotas de expediciones anteriores. Era el Miguel de siempre, confiado, carismático, completamente en control. Después de la cena, algunos del grupo habían salido a observar las estrellas. La contaminación lumínica en Ceballos era mínima, y el cielo nocturno de Chihuahua ofrecía un espectáculo impresionante. Miguel les había señalado constelaciones, había explicado cómo navegar usando referencias estelares en caso de que las brújulas fallaran. Había contado la leyenda local de las estrellas que caen hacia arriba. Elena había estado particularmente emocionada esa noche. Sus instrumentos habían detectado fluctuaciones electromagnéticas inusuales incluso desde el pueblo. «Mañana va a ser especial», le había dicho a Miguel. «Puedo sentirlo en los datos». Miguel había sonreído. «Doctora», le había respondido, «en la zona del silencio todos los días son especiales». A las 10 de la noche, todos se habían retirado a sus habitaciones para descansar antes de la partida temprana. Miguel había hecho una última revisión de los equipos. Había verificado las condiciones meteorológicas para los próximos 3 días. Había confirmado las coordenadas GPS de los puntos de campamento. Todo estaba en orden. Todo estaba perfecto. Cuando Miguel despertó 3 días después, en medio del desierto, sin memoria de esas 12 personas que habían confiado en él, que habían compartido esa última cena con él, que habían mirado las estrellas a su lado, la zona del silencio
había cumplido una vez más su promesa: mostrar maravillas a quienes siguieran las reglas y cobrar un precio terrible a quienes las rompieran. Pero, ¿qué regla se había roto? ¿Y por qué Miguel era el único que no recordaba haberla roto? El 12 de marzo de 2019 amaneció con una calma inquietante. Los habitantes de Ceballos comentarían después que los pájaros no cantaron esa mañana, que los perros se mantuvieron inusualmente silenciosos, que el aire tenía una densidad extraña que hacía difícil respirar profundamente. Pero en ese momento, nadie prestó atención a estas señales. Miguel había despertado a las 5 de la mañana como siempre hacía antes de las expediciones importantes. Su rutina era invariable: café negro, revisión del equipo meteorológico, verificación de las comunicaciones por radio, inspección final de los vehículos. Pero esa mañana, según reconstruirían después los investigadores, algo había cambiado en su comportamiento. Doña Carmen lo vio en la cocina del hotel a las 5:30. Estaba diferente, recordaría meses después. Miguel siempre silbaba cuando preparaba expediciones. Esa mañana estaba completamente callado. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me miró como si no me hubiera escuchado. Luego sonrió, pero era una sonrisa vacía. A las 6 en punto comenzó la carga de equipos. Los 13 miembros de la expedición bajaron al lobby con sus mochilas, cajas de instrumentos científicos, equipo de campamento y provisiones para 4 días. Patricia había comenzado a filmar desde temprano, documentando los preparativos, las caras de expectación del grupo, las últimas verificaciones de Miguel. En esas grabaciones, que la policía revisó frame por frame durante la investigación, Miguel aparece sistemáticamente verificando algo en un cuaderno negro. Cada pocos minutos sacaba el cuaderno, contaba silenciosamente señalando a los miembros del grupo, escribía algo y volvía a guardarlo. Cuando Elena le preguntó qué estaba anotando, Miguel respondió: «Solo verifico que no falte nadie». Pero había algo perturbador en su manera de contar. En lugar de simplemente verificar la presencia de 12 personas, Miguel parecía estar contando algo más complejo. Sus labios se movían en patrones que no correspondían a una secuencia numérica simple. Algunos testigos recuerdan haberlo visto contar hasta 13, luego retroceder a 7, luego avanzar a 11, como si estuviera siguiendo una ecuación que solo él comprendía. El primer indicio de que algo inusual estaba ocurriendo se manifestó durante la carga de los instrumentos científicos. Los detectores electromagnéticos de Elena comenzaron a emitir lecturas erráticas, incluso antes de salir del pueblo. Los hermanos Castillo intentaron calibrar sus equipos 3 veces, pero los instrumentos mostraban fluctuaciones que no tenían explicación lógica. «Es como si la zona estuviera llamándonos», había comentado Elena, medio en broma. Miguel la había mirado con una seriedad inusual. «Doctor, la zona no llama a nadie. Uno decide ir o decide quedarse, pero una vez que se toma la decisión, ya no hay vuelta atrás». Roberto, el geólogo, había notado algo extraño en las muestras de meteoritos que Miguel guardaba en su camioneta. «Están vibrando», le había dicho a Patricia mientras ella filmaba. «Literalmente vibrando. Nunca había visto algo así en minerales». Miguel había explicado que era normal durante los periodos de alta actividad electromagnética, pero su voz tenía un tono defensivo que no era típico en él. La caravana partió de Ceballos a las 8 de la mañana en punto. 3 camionetas todoterreno, cada una cargada con provisiones y equipos especializados. Miguel conducía la primera, con Elena y Roberto como copiloto y navegante respectivamente. En la segunda viajaban Patricia, los hermanos Castillo y la doctora Irene. La tercera transportaba a los guardaespaldas Marco y Daniel, junto con Carlos, Ana y el equipo más pesado. El plan era simple: conducir durante 2 horas hasta el punto de entrada tradicional de la zona del silencio.
establecer un campamento base y desde ahí explorar los sitios de mayor interés científico durante 3 días. Miguel conocía la ruta de memoria. Había hecho ese mismo recorrido cientos de veces con diferentes grupos. Pero esa mañana, por primera vez en 20 años de expediciones, Miguel se desvió de la ruta estándar. A los 40 minutos de viaje, en lugar de tomar el camino de terracería que llevaba directamente al punto de entrada norte, Miguel giró hacia el este, adentrándose por un sendero que muy pocos conocían. Cuando Elena le preguntó por el cambio de ruta, Miguel explicó que había recibido información de que el camino principal estaba bloqueado por deslaves recientes. Patricia había documentado este momento en su cámara. En la grabación, Miguel parece completamente seguro de su decisión, pero hay algo en su postura que sugiere tensión. Sus nudillos están blancos del agarre al volante y ocasionalmente mira por el espejo retrovisor como si estuviera verificando que las otras camionetas los siguieran o como si estuviera buscando algo más. El sendero que eligió Miguel era conocido localmente como el Camino de los Susurros. Los lugareños evitaban esa ruta, especialmente durante los meses de primavera, cuando las tormentas magnéticas eran más frecuentes. Decían que quien tomaba ese camino escuchaba voces que lo llamaban por su nombre, voces que provenían de las profundidades de la tierra. A medida que la caravana se adentraba en el terreno más accidentado, los equipos de comunicación comenzaron a fallar de manera sistemática. Primero fueron las radios entre vehículos, luego los teléfonos satelitales, finalmente los GPS. Miguel había advertido que esto era normal en las zonas de mayor actividad, pero la intensidad de las interferencias era inusual incluso para los estándares de la zona del silencio. Elena había intentado documentar las lecturas de sus instrumentos, pero las fluctuaciones electromagnéticas eran tan violentas que varios equipos se apagaron completamente. «Esto no es normal», le había gritado a Miguel por encima del ruido de la camioneta. «Los niveles están fuera de cualquier parámetro que hayamos registrado antes». Miguel no había respondido. En su lugar, había comenzado a murmurar algo que Elena no pudo entender completamente, pero que sonaba como una especie de canción o recitación. Sus ojos ya no miraban el camino con la atención habitual, sino que parecían estar siguiendo algo que solo él podía ver. Fue Roberto quien primero notó que las brújulas no solo estaban fallando, sino que parecían estar señalando hacia un punto específico que no correspondía al norte magnético. «Es como si hubiera algo muy poderoso atrayendo las agujas», había comentado. «Algo con una fuerza magnética increíble». Los hermanos Castillo confirmaron las observaciones de Roberto con sus instrumentos más sofisticados. «Hay algo grande ahí adelante», había reportado el mayor por radio antes de que las comunicaciones fallaran por completo. «Algo que está generando un campo magnético masivo. Miguel, ¿sabes qué puede ser?». Pero Miguel ya no estaba escuchando las preguntas. Su atención parecía estar completamente enfocada en seguir el sendero que se adentraba cada vez más en la zona de mayor actividad. Ocasionalmente murmuraba números: 12 menos 1, 11 más 1, 13 menos 2, como si estuviera resolviendo una ecuación compleja en su mente. A las 11 de la mañana, la caravana se detuvo abruptamente. Miguel había estacionado su camioneta en un punto donde el sendero se dividía en 3 direcciones diferentes. Ninguna de esas rutas aparecía en los mapas oficiales. Ninguna había sido documentada en sus expediciones anteriores. Era como si el terreno mismo hubiera cambiado overnight. Miguel bajó de la camioneta y caminó hasta el centro de la división de caminos. Ahí, medio enterrado en la arena, había algo que brillaba con luz propia. Un objeto metálico de forma irregular, del tamaño aproximado de una pelota de fútbol,
que pulsaba con una luminosidad azul verdosa. «¿Qué es eso?», había preguntado Elena, acercándose con sus detectores. Los instrumentos enloquecieron inmediatamente, emitiendo pitidos continuos y lecturas imposibles. Miguel se había arrodillado junto al objeto, había extendido las manos hacia él sin tocarlo y había cerrado los ojos. «Es una llave», había murmurado, «una llave que ha estado esperando». Esas fueron las últimas palabras coherentes que alguien recordaría de Miguel Hernández antes de que todo cambiara. Patricia había seguido filmando mientras el objeto comenzaba a pulsar más rápidamente, mientras el aire alrededor de la caravana se llenaba de una electricidad que hacía que el cabello se erizara y los metales vibraran. Los últimos frames de la grabación muestran a Miguel tocando finalmente el objeto. En el momento del contacto, una luz cegadora inunda la imagen y la cámara se apaga abruptamente. Cuando Miguel despertó 3 días después, estaba solo en un lugar completamente diferente, a 15 kilómetros de distancia, sin memoria alguna de lo que había ocurrido después de tocar aquel objeto que había llamado una llave que había abierto algo que quizás debería haber permanecido cerrado para siempre. Miguel Hernández fue encontrado por una patrulla de búsqueda y rescate el 15 de marzo a las 6 de la mañana, acurrucado contra una formación rocosa a 15 kilómetros del punto donde había estado la misteriosa división de caminos. Pero cuando los rescatistas regresaron a buscar ese lugar, descubrieron que ya no existía. El terreno había vuelto a su configuración original, como si los 3 senderos nunca hubieran estado ahí. Durante las siguientes semanas, equipos especializados de búsqueda peinaron cada metro cuadrado de la zona. Utilizaron perros rastreadores, detectores de metales de alta tecnología, radar de penetración terrestre, incluso satélites de la NASA que podían identificar perturbaciones mínimas en el terreno. Encontraron fragmentos dispersos, un pedazo de tela azul que coincidía con la camisa de Roberto, una hebilla de metal que Elena había llevado en su mochila, un fragmento de lente que podría haber pertenecido a las cámaras de Patricia. Pero estos hallazgos plantearían más preguntas que respuestas. Los fragmentos estaban esparcidos en un patrón circular perfecto de 2 kilómetros de diámetro, como si hubieran sido dispersados por una explosión controlada. Más extraño aún, el análisis forense reveló que los materiales habían sido expuestos a temperaturas extremas, tanto calor como frío, en ciclos repetitivos que no tenían explicación lógica. El doctor Raúl Mendoza, psiquiatra forense asignado al caso, había visto muchos casos de amnesia traumática durante su carrera, pero nunca algo tan selectivo y preciso como la condición de Miguel. La amnesia típica afecta períodos completos de tiempo, explicaba en sus reportes. Un paciente puede olvidar días, semanas, incluso meses, pero Miguel ha olvidado específicamente a 12 personas, manteniendo intactos todos los demás recuerdos del mismo periodo. Las sesiones de hipnosis regresiva fueron aún más desconcertantes. Bajo hipnosis profunda, Miguel podía recordar detalles microscópicos de la expedición. El color exacto del cielo esa mañana, la temperatura precisa del aire, el sonido específico que hacía el motor de su camioneta. Pero cuando el hipnotizador intentaba dirigir su atención hacia los otros miembros del grupo, la mente de Miguel construía una barrera impenetrable. «Es como si su cerebro hubiera instalado un filtro», observó el doctor Mendoza. «Un filtro que elimina sistemáticamente cualquier información relacionada con esas 12 personas específicas. No es que no pueda recordar, es que su mente está activamente impidiendo que recuerde. Los intentos de mostrarle fotografías, videos o grabaciones de audio de los desaparecidos produjeron reacciones físicas violentas en Miguel. Su presión arterial se disparaba, comenzaba a sudar profusamente y en varias ocasiones
Había perdido la conciencia. Su cuerpo parecía reconocer a nivel subconsciente lo que su mente consciente se negaba a procesar. Pero fue la doctora Carmen Elizalde, neuróloga especializada en trastornos de memoria, quien hizo el descubrimiento más perturbador. Durante un estudio de resonancia magnética del cerebro de Miguel, encontró patrones de actividad neuronal que nunca había visto antes. Hay zonas de su cerebro que están literalmente apagadas, explicó en una conferencia médica meses después. No dañadas, no atrofiadas, apagadas, como si alguien hubiera desconectado circuitos específicos. Más inquietante aún, estas zonas apagadas no correspondían a las áreas típicamente asociadas con la memoria. En su lugar, parecían estar relacionadas con el reconocimiento de patrones, la percepción espacial y algo que la doctora Elizalde describía como conciencia de presencia, la capacidad innata del cerebro para detectar la presencia de otros seres humanos. Mientras Miguel luchaba con su amnesia inexplicable, algo estaba cambiando en la zona del silencio. Los lugareños de Ceballos y Escalón comenzaron a reportar fenómenos que superaban incluso los estándares normales de extrañeza de la región. Las plantas mutadas aparecían overnight en patrones geométricos perfectos. Los animales se comportaban de manera completamente atípica. Manadas de venados que se movían en formaciones militares, aves que volaban en espirales descendentes hasta tocar el suelo y luego ascendían en espirales idénticas. Las lecturas electromagnéticas tomadas por estaciones científicas remotas mostraban fluctuaciones que seguían patrones matemáticos complejos, como si la zona estuviera transmitiendo algún tipo de código. Los investigadores de la Universidad de Texas, que habían estado monitoreando la región durante décadas, admitieron públicamente que los datos recientes desafiaban toda comprensión científica actual. Pero el fenómeno más perturbador eran los avistamientos. Docenas de visitantes reportaron haber visto figuras humanas moviéndose en la distancia, siempre en grupos de 12, siempre apareciendo al amanecer y desapareciendo al anochecer. Cuando los equipos de búsqueda investigaban estos reportes, no encontraban huellas. No había evidencia de presencia humana, pero los testigos juraban haber visto a las mismas personas una y otra vez. María González, una ranchera que vivía en las afueras de Ceballos, había sido una de las testigos más persistentes. «Los veo cada mañana desde mi ventana», insistía. «Caminan en fila como soldados, siempre son los mismos. Una mujer mayor con bata blanca, un hombre alto con barba, una chica joven con cámara, 12 en total. Caminan hacia el centro de la zona y nunca regresan por el mismo camino». Cuando los investigadores le mostraron fotografías de los desaparecidos, María los identificó inmediatamente. «Esos son», había dicho sin dudar, «exactamente esos, pero se ven diferentes, como si fueran hechos de aire, de luz. Se pueden ver, pero es como mirar a través del agua». El testimonio de María fue corroborado por otros 6 testigos independientes, todos habitantes de la región, todos describiendo exactamente las mismas apariciones en el mismo horario y siguiendo las mismas rutas. Pero cuando los equipos de vigilancia instalaron cámaras de alta definición en los puntos de avistamiento, las grabaciones mostraban solo terreno vacío. El cambio definitivo llegó durante la tormenta de arena de abril de 2024, 5 años después de la desaparición. Los vientos, inusualmente fuertes para esa época del año, habían removido toneladas de arena de la zona central, exponiendo formaciones rocosas que habían estado enterradas durante décadas, pero también habían destapado algo más. Los primeros en descubrirlo fueron los hermanos Morales, hijos de doña Carmen, que habían salido a evaluar los daños causados por la tormenta en las instalaciones turísticas de la zona.
A 3 kilómetros del punto donde Miguel había sido encontrado 5 años antes, la arena removida había revelado una estructura parcialmente enterrada. No era una formación natural. Los ángulos eran demasiado precisos, la superficie demasiado lisa, los materiales completamente ajenos a la geología local. Parecía hecho de un metal que cambiaba de color según el ángulo de la luz y emitía un zumbido de baja frecuencia que se podía sentir en los huesos antes de escucharse con los oídos. Cuando los arqueólogos llegaron para examinar el descubrimiento, encontraron que la estructura se extendía mucho más profundo de lo que inicialmente habían pensado. Las exploraciones con radar de penetración terrestre sugerían que se trataba de un complejo subterráneo de proporciones masivas, con túneles y cámaras que se extendían en todas las direcciones. Pero el hallazgo más perturbador estaba en la superficie de la estructura. Grabados en el metal, con una precisión que desafiaba cualquier herramienta conocida, había símbolos que parecían representar figuras humanas. 13 figuras en total, dispuestas en un círculo. 12 de ellas tenían características distintivas que permitían identificarlas. Una llevaba lo que parecía ser una bata de laboratorio. Otra sostenía un objeto rectangular que podría ser una cámara. Una tercera tenía el cabello largo y ondulado. La 13ª figura, ubicada en el centro del círculo, era diferente. Estaba conectada a las otras 12 por líneas que se extendían como radios de una rueda, y su rostro había sido deliberadamente borrado, como si alguien hubiera intentado eliminar cualquier característica identificable. El doctor Miguel Hernández fue llevado al sitio 3 días después del descubrimiento. Los científicos esperaban que la visión de la estructura pudiera desencadenar algún recuerdo, alguna conexión con los eventos de 2019. Pero cuando Miguel vio los grabados, su reacción fue completamente inesperada. En lugar de confusión o reconocimiento, Miguel mostró una calma absoluta. Se acercó a la estructura, puso la mano sobre la figura central borrada y por primera vez en 5 años habló sobre la expedición perdida. «Ahora sé por qué no los recuerdo», dijo con una voz que no parecía completamente suya. «No era mi trabajo recordarlos. Mi trabajo era traerlos aquí. Y ese trabajo ya está terminado». Las cámaras de seguridad instaladas alrededor del sitio registraron lo que ocurrió después. Miguel permaneció junto a la estructura durante exactamente 12 minutos. Durante ese tiempo, los grabados comenzaron a brillar con la misma luz azul verdosa que había descrito en sus fragmentarios recuerdos del objeto que había tocado 5 años antes. Cuando la luz se desvaneció, Miguel se desplomó inconsciente. Los paramédicos lo encontraron en estado catatónico, pero con una sonrisa en los labios y lágrimas corriendo por sus mejillas. En su mano derecha tenía apretado un objeto que no había estado ahí antes, un medallón metálico con la imagen de 13 figuras humanas. 12 de las figuras estaban claramente definidas. La 13ª, una vez más, había sido cuidadosamente borrada. Miguel Hernández sigue vivo, internado en una institución psiquiátrica privada en Ciudad de México. Los médicos dicen que está en un estado de conciencia alterada permanente, como si estuviera viviendo simultáneamente en 2 realidades diferentes. Ocasionalmente murmura nombres: Elena, Roberto, Patricia, Marco, Daniel, Carlos, Ana, Irene y los hermanos Castillo. 12 nombres que su mente consciente sigue sin reconocer. La estructura en la zona del silencio permanece bajo investigación. Los científicos han confirmado que está hecha de materiales que no existen en la Tierra y que los grabados contienen información codificada que podría tardar décadas en descifrarse. Pero una cosa es clara:
Los 12 desaparecidos no se perdieron en la zona del silencio. Fueron entregados, y Miguel Hernández, el guía más respetado de Chihuahua, fue el instrumento de esa entrega. Su amnesia no es un trauma, es una protección. Su mente se niega a recordar porque el conocimiento completo de lo que hizo y por qué lo hizo podría destruir su cordura para siempre. ¿Era Miguel un colaborador consciente de algo inhumano o simplemente otro peón en un juego cósmico que ninguno de nosotros comprende? ¿Los 12 desaparecidos siguen vivos en algún lugar dentro de esa estructura alienígena? ¿O fueron el precio de un intercambio que trasciende nuestra comprensión? Las respuestas podrían estar enterradas en la mente fragmentada de Miguel Hernández, esperando el momento adecuado para emerger. O quizás algunas verdades son demasiado terribles para ser recordadas, y la amnesia de Miguel es el último acto de misericordia de una mente que se protege a sí misma del conocimiento absoluto. Si creen que esta historia merece ser contada, compartan este video. Si quieren que sigamos investigando los misterios más profundos de México, suscríbanse a Ecos del Silencio. Porque en algún lugar de la zona del silencio de Chihuahua, 12 almas perdidas podrían estar esperando que alguien descubra finalmente la verdad completa de lo que les ocurrió. Y esa verdad podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo.